Pues, en primer lugar, agradecer a la Sociedad Española de Radiología Vascular Intervencionista su invitación y al comité local, especialmente al doctor Espejo, y bueno, sumarme al homenaje que se le está dando al doctor Luis Zurera, al cual todos echamos de menos. Bueno, pues vamos a hablar de... Se ha mencionado ya, ¿no? Los ponentes anteriores han hablado del ALPS y... Aunque no lo creáis, no hemos hablado nosotros antes de preparar nuestra ponencia y prácticamente las conclusiones son muy concordantes. Bueno, un poco lo que pasaba, bueno, la evolución de todo esto, ¿no? De la cirugía y de... Vamos a intentar dar un enfoque o deciros cómo pensamos los cirujanos en esto. Sabéis que pasamos en primer lugar por la embolización portal, después pasamos por la hepatectomía, la two-stage hepatectomy, y la última, lo más reciente, que es de hace apenas una década, ¿no? De 2013, creo que fue el primer artículo, del ALPS. En realidad el ALPS básicamente se diseñó para la cirugía bilobar, ¿no? Entonces, básicamente lo de arriba es la two-stage clásica, que es el limpiar el hígado izquierdo, embolizar la puerta derecha, y que cuando crezca... ya quitar todo el hígado derecho o hacer una triderecha, y el ALPS lo que consiste es en, aparte de limpiar el hígado izquierdo, hacer una transección, una partición. ¿Por qué? Porque así se eliminan las colaterales. Y entonces, pues bueno, pues la regeneración es un poquito más rápida. En realidad el ALPS hasta ahora ha sido visto de una manera un poco, diríamos, despectiva, ¿no? Por sus compañeros, la embolización portal, la doble deprivación o la radioembolización, ¿no? Pero en realidad, esto que lo diseñó un cirujano, me gustaría que entráis dentro de cómo piensa, o de lo simples que a veces podemos llegar a ser los cirujanos, de por qué surgió el ALPS si ya teníamos una embolización portal, ¿no? O sea, en realidad, ¿esto por qué pasó? Pues lo ha comentado Arantxa, ¿no? Básicamente pues porque había casos que no regeneraban, hasta un 15 o un 20%, y porque había casos que progresaban. Entonces los cirujanos pues, decidimos intentar meterle mano a esto, ¿no? Claro, ¿por qué algunos casos no regeneraban? Pues básicamente por lo que os he contado. Hay colaterales derecha e izquierda que hacen que cuando tú embolizas algo, pues el flujo se vaya por otro lado y no regenere. Y luego, pues porque hay hígados que efectivamente, ya lo he comentado también Arantxa, tienen una adecuada capacidad de regeneración. Así que un cirujano dijo, sin problema, para evitar las colaterales, transecciono el parénquima, entonces ya por ahí lo arreglo. Y también el mismo cirujano dijo, bueno, pues como además estos casos progresan, esto va a hacer una regeneración ultra rápida y reduzco el tiempo a 1 o 2 semanas, que es lo que pasa con el ALPS. Fijaos que dejo ahí, sin medio tachar, lo de la inadecuada capacidad de regeneración, porque ahí tampoco no dio para llegar a pensarlo, pero básicamente eso es lo que pasó el ALPS. Así se diseñó el ALPS. Entonces, un poco a colación de lo que decían mis compañeros, pues los cirujanos cuando tenemos un enfermo con enfermedad bilobar, enfermedad extensa o tal, pues nuestra cabeza piensa en básicamente 3 cosas. En primer lugar, necesito un volumen suficiente. En segundo lugar, necesito que lo que crezca sea funcionante, ya lo comentaban también Arantxa y Antonio. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, o al menos para mí, yo siempre lo tengo en mente en los pacientes, necesitamos tener un control oncológico, porque no podemos ponernos a regenerar sin tener un cierto control oncológico. Ya lo comentaba también Antonio. En realidad, esto lo publicamos este año en Hepatobiliary Science, el éxito global del ALPS, lo que se ve en la cima de este iceberg, depende de numerosos factores, muchos de ellos ni se conocen. Que no haya comorbilidades severas, que no haya una colestasis severa, intentar que la agresión sea mínima, con variantes mínimamente invasivas o con el uso de la laparoscopia. Sobre todo, y la gran tragedia del ALPS es que haya alguna complicación en el intervalo, como entre el primer y el segundo stage. Tengamos una complicación, una fuga biliar, el enfermo no va a regenerar y va a ser un fracaso. Y luego, evidentemente, para los long-term outcomes, que tengamos una adecuada selección oncológica y que consigamos un R0 intraoperatorio. Básicamente, un poco por poneros en perspectiva todo esto, dentro del ALPS, pues hay que pensar en todos estos factores, la edad, lo he comentado también Arantxa, la colestasis, el tipo de hígado que tenemos, las complicaciones, todas estas variantes, porque el ALPS clásico consistía en partir todo el parénquima hasta la cava. Eso genera una superficie de transección muy grande que puede generar tanto sangrado como fuga biliar. Y ahora os enseñaré un poco las modificaciones que se han ido haciendo en la última década. Y luego, en tercer lugar, pues las alternativas. Evidentemente, no siempre hay que hacer un ALPS. De hecho,
los grupos somos, al principio éramos muy condescendientes con el ALPS y ahora que somos cada vez más restrictivos intentamos seleccionar muy bien a los enfermos y ahora os diré cuáles creo que son los enfermos que hay que seleccionar. Todas estas son las variantes del ALPS. Básicamente, ¿qué han pretendido todas estas variantes? Pues intentar reducir ese gran ALPS que se hacía al principio. Al principio se movía todo el hígado, se partía todo el hígado hasta la vena cava y entonces eso generaba complicaciones. ¿Ahora qué se hace? Pues hay variantes como el mini ALPS, que es hacer pequeñas transecciones, o incluso una que nosotros luego enseñaré, la hemos reportado como la primera que se describe, que es un ALPS laparoscópico vía torniquete, que consiste simplemente en apenas hacer transección, pero hacerle un torniquete al hígado para que se haga una línea de isquemia. Eso reduce mucho las complicaciones porque no vamos a tener fuga biliar, que en realidad es el gran problema del ALPS. Entonces, un poquito hablando de los tres pilares que os decía, ¿no? De nuestra cabeza, cómo funciona. Volumen. Bueno, pues ya lo hemos dicho antes, lo típico, 20% de hígado normal, 30% hígado estatóxico, 40% hígado cirrótico, pero no se sabe por qué unos enfermos se comportan así y otros enfermos se comportan así. Esto no, vosotros sabéis también como nosotros, que algunos enfermos que se hace una embolización portal, algunos regeneran, otros no. Evidentemente, no hay dos enfermos iguales. A ver. ¿Cómo pasa esto? Tengo que apuntar aquí. Ahora. Bueno, estas son todas las series reportadas de ALPS versus embolización portal. Como veis, en el ALPS, la gran ventaja que nos trajo y a los cirujanos nos encantó es que las tasas de regeneración y las tasas de resección eran mucho mayores, porque claro, crece muchísimo más, entonces nos alegramos un montón, porque claro, de repente veías que con un hígado, una embolización portal, tardaba 4 o 5 semanas y no regeneraban, y con esto casi todos los enfermos que metía, en 2 semanas, pum, tenía unas tasas volumétricas, unos tantos por ciento volumétricos, porque veis que son de entre el 60 y el 80%, lo cual son geniales y para nosotros era fabuloso. Bien, ¿cuál era el problema? El ALPS también frente al two-stage se ha visto que permite recuperar más enfermos, incluso si veis en esta gráfica de aquí, no solamente permite rescatar más enfermos, sino que los enfermos de two-stage que no regeneraban, si los rescatábamos a ALPS, tenían, que es la flechita verde, tenían una tasa de supervivencia igual que si lo hubieras hecho un ALPS o un two-stage positivo de inicio. Hay grupos que evidentemente también me parece muy razonable, especialmente este grupo de Torzilli, que odian el ALPS. Les parece una técnica horrorosa. ¿Por qué? Porque el ALPS tiene sus problemas. Se da una cirugía de gran envergadura. De hecho, este estudio de Torzilli compara ALPS frente a hacer múltiples resecciones hepáticas. Y claro, ¿qué es lo que ven? Pues ven, fijaos que el ALPS tiene una mortalidad de en torno al 8%, que no es desdeñable frente a no hacer una cirugía de gigantesca envergadura, y que la morbilidad también es grande, no lo voy a negar. Aunque fijaos que el ALPS evidentemente consigue unas tasas de R0 mucho mayor que hacer 20 o 25, o como este señor describe, 50 mini resecciones, ¿no? Entonces, en ese balance entre mortalidad y una adecuada selección oncológica es donde está el juego, ¿no? Al ALPS se le ha criticado mucho que podía tener un impacto negativo en la supervivencia a largo plazo, y en este estudio de 510 pacientes del registro internacional ya se ha visto que las supervivencias son razonablemente buenas, aunque quedaos con esta cifra del 25% a 5 años, porque luego volveré sobre esto. Funcionalidad, lo han comentado mis compañeros, así que voy a pasar un poquito rápido. Evidentemente, fijaos, esta tabla que me he dedicado a hacer es los ALPS, toda la serie de ALPS que se han hecho sobre Claskin, porque en colorectal están fenomenal, pero en Claskin se proscribieron. ¿Por qué? Pues por esto. Básicamente porque la serie de registro internacional demuestra una mortalidad del 50% a 3 meses. ¿Por qué? Pues porque se está haciendo una técnica sobre un hígado que tiene una colestasis brutal. Entonces, ni incluso aunque tú lo drenes, ahora hay grupos que están empezando a hacerlo, pero lo que no puedes hacer es una técnica que exige una hiperregeneración en un hígado que tiene una colestasis muy marcada. Entonces, por eso el ALPS en el Claskin a día de hoy está proscrito. Por ahora. Los test básicos de funcionalidad hepático, no lo voy a comentar, Child, MEL, gradiente de presión portal, esto en cirróticos y tal, pero básicamente sí quería deciros que ahora mismo en el armamentario tenemos un par de ellos interesantes. Uno es el aclaramiento del verde indocianina, que se mete exclusivamente por vía hepática y según el hígado lo vaya
lo vaya limpiando, podemos decidir esto, según el aclaramiento de creatinina, qué tipo de hepatectomía podemos hacer. Si no hay apenas excreción, podemos hacer pequeña hepatectomía. Si el hígado excreta hiperindocinina, podemos hacer grande hepatectomía. Y el otro que no voy a entrar es la gammagrafía con hemoglobinina que han comentado mis compañeros, sobre el cual no voy a entrar, pero sí que se ven diferencias de hígados que por tamaño nos parece que no son adecuados por una resección como este. Se le hace una gammagrafía y sí sería un hígado adecuado para una resección sin necesidad de una cirugía en 2 tiempos. Esto deberíamos incorporarlo en el armamentario claramente. Y el tercer punto que para mí es fundamental, que es balancear a qué enfermo le vamos a hacer un ALS. Habéis visto que el clasking no parece una buena opción. Para mí la metástasis sí me parece una opción más que razonable. Y es el control oncológico. La técnica ideal, ¿qué debería tener? Pues yo creo que evidentemente aumentar el volumen contralateral que vamos a dejar y tratar el tumor ipsilateral, o sea, la charla de Antonio. Básicamente, la radioembolización. Yo creo que es uno de los grandes potenciales que tenemos. ¿Por qué? Porque nos va a tratar el tumor en el lado que queremos resecar y además nos va a aumentar poco a poco el hígado contralateral. Si puedo hacer un mini resumen, incluso incluyendo lo que han dicho los compañeros. Bueno, pues para mí, el volumen alcanzado, evidentemente, con ALPS o con la doble deprivación es mayor, con ALPS, evidentemente, parece un poco menor, pero creo que el control oncológico, el único que lo consigue en este sentido es la radioembolización. Y por eso os pondría, o me gustaría reportaros, esta es una opinión muy personal que la podemos discutir, pero en mi cabeza, pues, entra esto: si esperamos que el hígado vaya a regenerar razonablemente bien y rápido o no, y si tenemos un control oncológico de la enfermedad o no, en enfermos en los que no tenemos volumen. Entonces, si yo creo que el hígado es bueno y tengo un buen control de la enfermedad, puedo hacerle una técnica exclusivamente volumétrica, que es el ALPS. El ALPS y las hemorragias portales son volumétricos, son para ganar volumen rápido. Pues si yo tengo un enfermo con 20 metástasis, que las tengo perfectamente controladas, con un control, llevo un año en quimio, los marcadores están perfectos y tal, le puedo hacer un ALPS perfectamente y lo puedo quitar rápido. Sin embargo, si no tengo un control oncológico, por ejemplo, un gran colangiocarcinoma en el hígado derecho, y ahora mismo ese enfermo no lo tengo controlado. Para mí ese enfermo hacerle una técnica exclusivamente volumétrica creo que no es el futuro. Y creo que lo suyo es hacerle o una radioembolización o una técnica volumétrica lenta que nos vaya a permitir que, oye, ¿sabes? Si dentro de 6 semanas lo opero y ya tiene progresión, pues no lo tenía que haber operado, evidentemente. ¿No? En hígados que es difícil que vayan a regenerar, estos son mucho más complejos. No ha comentado Arantxa, hígados cirróticos, hígados colestásicos, probablemente aquí haya que hacer técnicas volumétricas lentas y si no un ALPS de rescate. Y yo creo que aquí es donde en enfermos que sí que necesitamos tiempo, como decía también Antonio, pues estos enfermos habrá que hacer una técnica que nos permita una regeneración lenta e intentar un control de la enfermedad. Otra alternativa, y hemos pasado por metástasis, clasking, y ahora os voy a decir, yo creo que es lo que también va a ser el futuro, en el hepatocarcinoma. En el hepatocarcinoma se han inventado ahora una mezcla entre ALPS y trasplante, de tal forma que ahora se coge y se puede coger, hacer una resección del hígado izquierdo, embolizar la puerta derecha y aquí meter un hígado de donante, de tal forma que esto va a hacer que crezca el hígado de donante y en unas semanas quitar el hígado. Entonces esto me parece muy interesante y probablemente en el hepatocarcinoma sea una muy buena alternativa. Y en cualquier caso yo creo que esto de lo que estamos hablando probablemente no hablemos dentro de 10 años porque yo creo que la Transplant Oncology, y esto es un artículo que estamos liderando sobre más de 100.000 enfermos de un registro americano y 5 metaanálisis, por eso decía, os quedaréis con esto, en la Transplant Oncology el trasplante nos aporta más de un 50% de supervivencia a 5 años y probablemente sea el futuro más que una cirugía resectiva de gran envergadura como la que hacemos ahora. Como me quedan y he ido en tiempo, os voy a poner pues este vídeo que publicamos del ALPS torniquete para que veáis un poco cuál es la situación. Esta es una enferma polimetastásica que tenía numerosas metástasis bilobares, pero tuvimos un muy buen control. Fijaos el TAS prequimio, fijaos el TAS postquimio, ¿no? Hay una desaparición muy importante de prácticamente muchísimas metástasis, pero bueno, sigue habiendo muchas radiológicamente positivas,
Entonces el volumen era de un 33%. Como era una enferma post-quimioterapia y con cierta obesidad, pensamos en hacerle un ALPS. Un ALPS no del sector lateral izquierdo, sino del hígado izquierdo. Necesitamos un poquito de regeneración, tampoco una barbaridad, porque teníamos un 33%. Entonces, quiero que veáis un poco, estas son reconstrucciones que hacemos gracias a, y aprovecho para dar las gracias a nuestros compañeros de radiología intervencionista, que le hemos dado mucho la brasa con todo esto y la verdad es que trabajan fenomenalmente bien. Así que hacemos unas reconstrucciones y por aquí es por donde decidimos meternos, por cirugía, para conseguir un aumento del volumen. ¿Qué es lo que hicimos? Pues hicimos, ahora lo vais a ver, ahora vais a ver el vídeo, lo que hicimos es un ALPS torniquete, lo que os he dicho, intentar aquí, meternos a derecha de la vena media y mediante un torniquete cerrar también V5 y V8, que eso es muy importante, lo comentaba Arantxa, porque es como una especie de doble derivación. Básicamente, nos metemos en vena cava y ahora metiéndonos desde vena cava vamos a pasar una cinta que pase entre la vena suprahepática derecha y la vena suprahepática media. Ahora lo vais a ver. Aquí estamos en la zona de venas suprahepáticas, esto es suprahepática derecha y esto es suprahepática media. Veis que hay varias metástasis, se ven por ahí y tal. Ya hemos aclarado las metástasis del hígado izquierdo y ahora nos venimos por aquí. Y entonces sacamos una cintita. Aquí estamos seccionando la vena porta derecha y aquí vamos a pasar esta cinta entre la vena porta derecha posterior y el pedículo sacral derecho anterior. De tal manera que esta cinta, si os lo imagináis, nos va a hacer un plano, nos va a hacer un torniquete justo a la derecha de la vena media. Aquí se va a ver, veis, estamos pasando esto, esta es la cinta que vuelve hacia arriba, y ahora vais a ver que esta técnica, hacemos una mini transección y ahí hacemos una duodo fuerte. Y fijaos aquí toda la línea de isquemia que se hace. En realidad es un ALPS virtual, es como una sección virtual, porque es solo isquemia, no hay transección. Y tenemos un crecimiento muy importante de hígado izquierdo, que ha pasado de un 33% a creo que era un 48%, ¿no? Si no recuerdo mal, efectivamente. Entonces veis todas nuestras reconstrucciones tridimensionales y en este segundo tiempo ya vamos a entramos por este plano de transección y aquí quitaremos este torniquete que hemos hecho. Lo quitamos y aquí estamos en un plano prácticamente de isquemia, pero fijaos que ha habido poca cirugía, por decirlo de un modo, había poca posibilidad de complicaciones. Cortamos las venas V5, V8, cortamos ya los pedículos derechos, aquí estamos en el plano de la vena cava y aquí acabaremos cortando la vena, fijaos la vena cava, hígado derecho, hígado izquierdo regenerado y aquí entraremos, aquí había una vena hepática inferior, que ahora lo pienso, quizá la podíamos haber escogido con el de este, y eso habría sido interesante. Y hay la sección de vena hepática derecha, este es el hígado izquierdo regenerado, la enferma lleva 2 años y medio libre de enfermedad. Fijaos con todo hecho por laparoscopia. En resumen, el ALPS es una buena técnica, si lo hace por laparoscopia y tal, mucho mejor, pero sobre todo, la selección del enfermo es imprescindible. Muchas gracias.